¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. Tomar la decisión de jubilar no es fácil, y menos aún optar por la mejor alternativa para cobrar la futura pensión. Con una economía desacelerada y con un sistema de pensiones que genera dudas, muchos se preguntan si es el mejor momento para retirarse del mercado laboral. ¿Renta vitalicia o retiro programado? ¿Qué modalidad elegir? Se lo preguntamos a Andrés Guerra, gerente general de Previsionarte. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, Paulina, gracias. Hablemos en modo general de los sistemas que existen para tener una pensión. Bueno, tenemos en realidad tres sistemas. Uno que funciona desde la AFP, que es el retiro programado, uno que funciona desde las compañías de seguro, que es la renta vitalicia, y un par de opciones mixtas, ¿sí? En el retiro programado, lo que sucede es que el capital, de alguna forma, sigue siendo el afiliado. Y, por supuesto, el afiliado puede, por ejemplo, cambiarse a AFP, mientras está cobrando su pensión en retiro programado. El retiro programado se recalcula una vez al año porque la AFP no está garantizando un monto de pensión. Entonces, al final del año, si hubo utilidades, la pensión puede inclusive subir o puede llegar a bajar si es que se produjo que hubo pérdidas. En caso de la renta vitalicia es distinto, hay un monto fijo. Claro. En el caso de la renta vitalicia se traspasa el capital a la compañía de seguros, la compañía de seguros pasa a ser la dueña de ese capital y el pensionado lo que tiene es un contrato que le dice que esa compañía está obligada a pagarle de por vida una pensión de X cantidad de UFs. ¿Y cómo le afecta la baja de tasas que han tenido las rentas vitalicias en el último tiempo? Conocimos nuevamente que el Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria y obviamente que el margen de las rentas vitalicias es cada vez menor. Absolutamente. Hemos visto que en los últimos más o menos 15 años se ha producido una situación en que las tasas de largo plazo, las compañías, ¿qué es lo que pasa? Están asumiendo el riesgo de sobrevida. Yo te decía recién, la compañía de seguros se obliga a pagar una pensión de por vida. Si esta persona vive 120 años, le tienen que pagar hasta ese momento. Entonces, ese riesgo que la compañía está asumiendo lo cobra, entre comillas, a través de ofrecer una tasa de interés más baja que lo que ellos apuestan que van a ganar con el dinero. Y en general los chilenos, ¿por qué opción optan? Hay mucho esfuerzo de parte de los asesores en llevar a la renta vitalicia. ¿Por qué? Porque normativamente está determinado que se pagan más honorarios al contratar una renta vitalicia que al contratar un retiro programado. Entonces hay ahí una especie de balanza apuntando hacia la renta vitalicia. Andrés, hay sistemas mixtos. ¿Qué significa eso? Hay dos estilos de sistemas mixtos. Uno es uno que se llama renta temporal con vitalicia diferida. Básicamente ahí lo que puede decir el afiliado es, a ver, yo quiero cobrar desde la AFP el doble de pensión durante 1 o 2 años, es elegible el tiempo, y después recién a partir del mes 25 empezar a cobrar mi renta vitalicia. Ese es un esquema. Entonces se traspasa a la compañía de seguros el capital necesario para pagar esa renta vitalicia desde 2 años más adelante y se deja en la AFP la plata necesaria para poder pagar esos 2 años del doble de pensión. Y hay otro sistema mixto que se llama renta vitalicia con retiro programado, que ahí lo que el afiliado decide es cuánto de mi plata traspaso a la compañía de seguros y cobro una renta vitalicia por esa plata y cuánta de mi plata dejo en la AFP y cobro un retiro programado con esa plata. Esos son los esquemas. Hablando del momento de desaceleración que está viviendo el país, y si una persona está pronto a jubilar, ¿qué me conviene más? ¿A lo mejor extender mis años en el mercado laboral? Sin duda, siempre la opción de retrasar la decisión de empezar a cobrar la pensión siempre es buena. La relación de aumento de pensión por cada año de postergar después de la edad legal, para la mujer, cada año de postergación después de los 60 habla de más o menos entre un 8 y un 10% más de pensión por cada año de retraso. Y en el caso de los hombres es entre un 6 y un 8% después de los 65. Entonces, en la medida que se pueda, es una muy buena opción retrasar el momento de la pensión. ¿Esto solo tiene que ver con el monto que voy a recibir o también con las condiciones de salud? A ver, tiene que ver con las condiciones de salud en el caso de, por ejemplo, si hay una persona que tiene algún antecedente que le haga presumir que su vida no va a ser tan larga, no tiene ningún sentido que contrate ningún tipo de renta vitalicia, porque en el retiro programado el saldo del capital, en el caso que la persona fallezca, el saldo del capital constituye herencia, como si fuese una casa, como si fuese un auto, cualquiera de esas cosas. Pero en el caso de la renta vitalicia, no, porque como te decía hace un rato, se perdió la propiedad sobre los fondos. Lo que se tiene es un contrato que obliga a la compañía a pagar una pensión de por vida, pero si esa vida terminó siendo 5 años y no 40, se terminó la obligación de la compañía.
Andrés, obviamente que lo más importante es informarse para tomar una buena decisión. Hay varios sistemas y yo creo que es importante que las personas estén debidamente en conocimiento de cada uno de ellos. Muchas gracias por habernos ayudado a explicar un poco más este sistema. Por favor, gracias a ustedes. Así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.